reencarnación del dios de la espada más fuerte. Apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 371. Legado máximo. Un legado insinuó una clase oculta. Esta fue también una de las razones por las que los elementos heredados eran extremadamente raros en el dominio de Dios. Anteriormente, el hecho de que hubieran obtenido el legado del Astromancer de la fortaleza de la Asociación de Manos de Sangre ya había hecho volar la mente de Shifen. Ahora, sin embargo, tenía un legado aún más poderoso. Además, solo Berserkers y Swordsmen podrían usar este legado. Shifen sabía que el legado contenido en la espada en la piedra era más poderoso que el legado del Astromancer debido a sus condiciones de apertura. El objeto legado de Violet Cloud, el recuerdo de la estrella de arma mágica, requería un gran mago de nivel 3 para ayudar a desbloquearlo. Basado en estos estrictos requisitos, el legado del Astromancer debería ser superior entre los muchos legados que existieron en el dominio de Dios. Sin embargo, la espada de Shifen en la piedra era mucho más sorprendente que el recuerdo de la estrella. Espada en la piedra. La espada dentro del cristal emite débilmente un poder de la era antigua. Ocurre naturalmente sin signos de ser elaborado. Sin embargo, un poder aterrador había dañado severamente esta antigua espada en el pasado. Si uno desea despertar el poder contenido dentro y obtener una mejor comprensión de esta espada, necesita reunir el poder de 3 clases de nivel 4 y gastar 21 piedras de maná. Restricción de clase. Berserker y Swordsman. Sin mencionar los 3 NPC de nivel 4, solo la cantidad de piedras de maná requeridas fue un gran dolor de cabeza para Shifen. Las piedras de maná eran extremadamente preciosas en el dominio de Dios. Aunque no eran tan valiosos como los 7 cristales luminarios, tampoco estaban lejos de ellos. Las piedras de maná eran materiales raros necesarios para fabricar armas y equipos con clasificación épica. Sin embargo, el aspecto más terrible de Mana Stones fue que nadie los vendió en el dominio de Dios. Solo los jefes en las mazmorras de equipo de modo difícil de 100 hombres soltaron piedras de maná. Además, la tasa de caída fue un minúsculo 2%. Actualmente, a lo largo de todo el dominio de Dios, Shifen aún no había escuchado noticias sobre alguien que obtuviera el primer claro de un nivel 10, mazmorra de equipo de 50 hombres, sin mencionar una mazmorra de equipo de nivel 20 de 100 hombres. Incluso Zero Win, su propio gremio, solo estaba en la etapa de preparación de asaltar una mazmorra de equipo de nivel 20 y 100 hombres. Solo los jugadores que habían reunido a 100 jugadores de nivel 1 tenían una posibilidad de éxito en las versiones del modo difícil de esas mazmorras. En otras palabras, era simplemente imposible para Shifen tener en sus manos una piedra de maná en este momento, y mucho menos 21 de ellos. La dificultad de desbloquear la espada en la piedra superó con creces el recuerdo de la estrella del arma mágica. Por lo tanto, Shifen estaba seguro de que el legado contenido en la espada en la piedra era muy superior al recuerdo de la estrella. Como mínimo, debería ser uno de los legados máximos del dominio de Dios. Solo puedo intentarlo. Shifen sonrió amargamente mientras miraba la espada en la piedra dentro de su bolso. Las condiciones del despertar de la espada en la piedra eran demasiado altas. Desde que Shifen había evaluado el objeto legado, había estado pensando constantemente en una forma de cumplir esas condiciones. No podía darse el lujo de esperar hasta que Zero Win obtuviera el primer claro de una mazmorra de equipo de modo difícil de 100 hombres antes de recoger gradualmente 21 piedras de maná. Si el líder del gremio de cualquier otro gremio estuviera en el lugar de Shifen en este momento, activar la búsqueda de cambio de clase de la espada en la piedra sería casi imposible. Y los jugadores comunes nunca podrían cumplir estas condiciones. Solo después de sacudirse el cerebro, Shifen pensó en una forma de despertar la espada en la piedra temprano. Pronto, Shifen también salió de la sala de reuniones y se dirigió a una de las salas de forja en el 4º piso de la firma comercial Starstreak. Habían obtenido un total de 7 diseños de forja y recetas de la guerra de saqueo. De ellos, 3 estaban forjando diseños. Los 3 diseños de forja produjeron diferentes tipos de kits de armadura reforzada básica, que estaban destinados respectivamente para armadura de placas, armadura de cuero y armadura de tela. Aunque estos kits de armadura reforzada básica eran mucho más débiles que el kit de armadura básica de maná, sus efectos eran solo la mitad de estos últimos, aún eran muy valiosos. Después de todo, Shifen no era un jugador dedicado del Lifestyle. No podía permitirse pasar una gran cantidad de tiempo produciendo los kits básicos de armadura de maná. Mientras tanto, el suministro de kits básicos de armadura de maná disponibles en el mercado no satisfaría la demanda.
Por lo tanto, estos 3 diseños de forja del kit de armadura reforzada básica eran extremadamente importantes. En este momento, llamaron a la puerta de la sala de fija. Líder del gremio, los que llamaste están aquí, dijo Melancholic Smile respetuosamente cuando entró en la habitación. Mientras Shifen había estado ocupado, Melancholic Smile había crecido hasta tener el aura de una mujer fuerte y capaz. La sonrisa melancólica actual ya era una aprendiz de forja avanzada, y estaba a poca distancia de su promoción a una falsificadora básica. Bajo la dirección de Melancholic Smile, Horizon Alliance, el gremio de estilo de vida que Shifen había establecido en secreto, había crecido hasta albergar a más de 3000 miembros. Estos jugadores del Ifestile habían sido reclutados de varios lugares. Actualmente, estos miembros habían creado la mayoría de los productos vendidos en la firma comercial Starstreak. Ni siquiera Aqua Rose y Blackie sabían sobre la alianza Horizon. A los ojos del público, los miembros de Horizon Alliance eran simplemente jugadores que la firma de comercio Starstreak había contratado. Ah, entra, entonces, asintió Shifen. Después de lo cual, un hombre y una mujer entraron en la sala de fija. La mujer que siguió a Melancholic Smile no era otra que la genial forja Cream Cocoa. Ella ya se había convertido en una aprendiz de forja avanzada. Mientras tanto, el hombre que entró con Cream Cocoa era un hombre de 40 años llamado Roasted Ironeart. Debido a su edad, los guilds Roasted Ironeart se habían unido en el pasado y lo habían menospreciado. Sin embargo, después de pasar la prueba establecida por Melancholic Smile y convertirse en miembro de Horizon Alliance, había invertido su corazón en forjar objetos y exhibió un talento aterrador. En cuanto a las técnicas de forja, era aún más talentoso que Melancholic Smile. Actualmente, ya se había convertido en uno de los 5 grandes falsificadores de la Alianza Horizon. Después de que los dos entraron, al ver a Shifen, Roasted Ironeart inmediatamente se volvió cauteloso. Normalmente, Melancholic Smile era responsable de tratar todos los asuntos dentro de Horizon Alliance. Entonces, nadie había conocido al verdadero dueño del gremio. Los miembros de la Alianza Horizon solo sabían que su líder del gremio era extremadamente misterioso, y en realidad había logrado establecer una relación con la firma comercial Starstreak. Este gran personaje no solo poseía una riqueza aterradora, sino que también tenía grandes talentos como Melancholic Smile y Cream Cocoa trabajando debajo de él. Los miembros de Horizon Alliance sintieron reverencia y curiosidad hacia este misterioso jefe suyo. Hoy, cuando Roasted Ironeart finalmente se encontró con el misterioso jefe detrás de Horizon Alliance, su corazón se llenó de un shock incomparable. Originalmente, Roasted Ironeart creía que la fuerza detrás de Horizon Alliance era un magnate rico. Sin embargo, nunca habría imaginado que el propietario de este Festile Guild fuera en realidad Wither River City, no, todo el experto número 1 del reino Star Moon, el Asura de un solo golpe, Black Flame. ¿Cómo podría esta revelación no sorprenderlo? Además, Black Flame también fue el falsificador número 1 de Star Moon Kingdom. En este momento, la mente de Roasted Ironeart era un completo desastre. No hay necesidad de entrar en pánico. No como personas, Shifen no pudo evitar consolar a Roasted Ironeart cuando notó las temblorosas piernas del hombre. Al escuchar las palabras de Shifen, Roasted Ironeart estuvo a punto de caer al suelo. El experto número 1 de Star Moon Kingdom. El líder del gremio de Zero Wing. El gran personaje que dominó Wither River City. Simplemente no había posibilidad de que un pequeño alevín como Roasted Ironeart pudiera conocer a un personaje tan grande como Shifen. Sin embargo, no solo se había producido tal situación, sino que Roasted Ironeart también estaba hablando directamente con un personaje tan genial. ¿Cómo podría el corazón de hierro asado no entrar en pánico? Tío Ironeart, relájate. Nuestro líder del gremio es un tipo muy amable y amigable. Dijo Cream Cocoa, sonriendo. Asado Ironeart asintió en silencio. Después de tomarse un largo momento para calmarse, dijo. Hola, jefe. La sonrisa melancólica y el cacao crema se rieron ante esta vista. Shifen también se había quedado sin palabras ante las acciones de Roasted Ironeart. No era un monstruo. ¿Por qué estaba tan intimidado? Muy bien, tengo algunos asuntos importantes que discutir contigo. Los llamé a los 3 aquí hoy debido a esto. Dicho esto, Shifen sacó los 3 diseños básicos de forja del kit de armadura reforzada. Cada uno de ustedes tomará uno. Su tarea para esto es producir estos artículos. Mientras más, mejor. Como falsificadores, el grupo de Melancholic Smile se sorprendió cuando vieron los diseños de fija. Entendieron el valor de los kits de armadura reforzada básica.
Al producir estos artículos, no solo podrían aumentar su velocidad de promoción a los falsificadores básicos, sino que también podrían usar estos artículos para dominar el mercado de la forja y crear nombres para ellos mismos. Cuando el trío pensó en cómo Shifen estaba realmente dispuesto a dejarlos aprender tan preciados diseños de forja, sus corazones se conmovieron. Te dejaré estos diseños de forja, así que investígalos adecuadamente. Si puede lograr una tasa de éxito del 20%, entonces puede comenzar a producirlos en masa, dijo Shifen. Aunque los kits de armadura reforzada básica no eran tan difíciles de producir como los kits de armadura básica de maná, los aprendices de forja avanzada todavía tenían una baja tasa de éxito. Melancholic Smiley y los demás tendrían suerte si pudieran producir con éxito una o dos piezas de 10 intentos. Líder del gremio, ten la seguridad. Realizaremos esta tarea. Definitivamente no te decepcionaremos. Los tres garantizados. Después de lo cual, los tres regresaron a sus respectivas salas de forja y comenzaron su investigación sobre los diseños de forja. Mientras tanto, Shifen también partió de la firma de comercio Starstreak y corrió hacia el banco de Wither River City. Planeaba comenzar el primer paso para despertar la espada en la piedra. Capítulo 372. 5 grandes ciudades. Caminando en medio de la calle en Wither River City, Shifen había usado la máscara de demonio para cambiar su apariencia a Irefen. El color de su identificación también se volvió blanco. Todo este tiempo, Shifen había usado su identificación artificial de Black Flame. Había pasado mucho tiempo desde que usó su identificación real. En un juego que cambia rápidamente como el dominio de Dios, no solo había toneladas de nuevos jugadores inundando el juego todos los días, sino que también había muchos expertos subiendo y bajando con cada momento que pasaba. Mientras tanto, la duración de la desaparición de Irefen del ojo público había sido lo suficientemente larga como para que todos en Wither River City se olvidaran por completo de él. Durante todo el viaje de Shifen al banco, ningún jugador por el que pasó lo había reconocido. Aunque algunos jugadores lo habían mirado, no lo habían hecho debido a la identidad de Shifen. En cambio, fue por el equipo que llevaba. La espada abisal del arma mágica y la sombra del purgatorio clasificada como oro oscuro colgaban de su cintura. Incluso si Shifen había eliminado el efecto de brillo de las dos armas, cuando uno vio los intrincados patrones tallados en las espadas, así como las luces que fluían en las cuchillas, nadie creía que fueran armas comunes. Wither River City seguro ha cambiado. Incluso el nivel promedio de jugadores comunes es casi el mismo que Starmont City. Al hacer una observación casual, Shifen descubrió que la mayoría de los jugadores independientes que deambulaban por las calles eran de nivel 15 o 16 y estaban armados con algunas piezas de equipo de bronce. Shifen ocasionalmente vio a algunos jugadores independientes de nivel 17 o 18 y totalmente equipados con equipo de bronce con algunas piezas de equipo de hierro misterioso. En el pasado, esta vista no se pudo encontrar en Wither River City. De repente, Shifen pensó en una idea. ¿Y si transformara Wither River City en el corazón del reino Starmont? Originalmente, Shifen tenía la intención de desarrollar un gremio de sucursales en Starmont City una vez que Zero Wing fuera lo suficientemente poderoso como para competir por los recursos disponibles allí. Después de todo, Starmont City era el corazón del reino Starmont. Fue una gema que incitó a la feroz competencia entre los muchos gremios de primer nivel. Starmont City fue también el centro de las élites. La población de jugadores allí era simplemente inmensa, sin ninguna otra ciudad dentro del reino Starmont capaz de ser su rival. Mientras tanto, controlar Starmont City significaba obtener la gran cantidad de jugadores de élite y recursos allí. El desarrollo de un gremio en Starmont City sería mucho más rápido que en cualquier otra ciudad en Starmont Kingdom. Sin embargo, cuando Shifen vio el estado actual de Wither River City, de repente se le ocurrió una idea. ¿Por qué debe torturarse para competir sobre Starmont City con todos esos gremios de primer nivel? La mayoría de los jugadores fueron a Starmont City porque tenía muchas más oportunidades de desarrollo. La ciudad también contenía muchas ventajas que ninguna otra ciudad poseía. Pero, ¿qué pasa ahora? Debido a la existencia de Zero Wing en Wither River City y al hecho de que el gremio no reclutó miembros en ninguna otra ciudad, muchos jugadores habían emigrado a Wither River City. En cuanto a la razón detrás de esta migración, ¿no fue porque Zero Wing ofrecía ventajas que ningún otro gremio poseía? Mientras Zero Wing ofreciera a sus miembros más beneficios que otros gremios, los jugadores continuarían inundando Wither River City. Además, a medida que aumentan los niveles de los jugadores, sus ingresos también aumentarán.
Pronto, la tarifa de teletransportación entre ciudades ya no sería un problema. En ese momento, no era del todo imposible para White River City superar incluso a Star Moon City. HM. ¿Se trata de la información interna de Underworld? Shifen escuchó de repente la llegada de un mensaje. Absolute Haven lo había contactado. Mientras tanto, el mensaje del asesino fue perfectamente cronometrado. El inframundo ya se había convertido en la fuerza dominante en las varias ciudades que rodean a White River City. En cuanto a cuánto control poseían sobre esas ciudades y exactamente qué ciudades controlaban, Shifen no tenía idea. Sin esa información, no podría tomar las medidas apropiadas contra Underworld. Shifen no quería perder demasiado tiempo buscando Underworld y posteriormente arruinando los planes de la organización. Si pudiera encontrar acceso a información detallada sobre Underworld, le resultaría mucho más fácil prepararse para el futuro. Seguro que hay mucha información aquí. Shifen se sorprendió interiormente cuando abrió el archivo adjunto al mensaje de Absolute Haven. El archivo tenía docenas de páginas y su nivel de detalle estaba por encima y más allá de lo que Shifen había esperado. Un miembro externo como Absolute Haven no debería haber tenido acceso al tipo de información contenida en el archivo. Lo más probable es que solo aquellos al nivel de Feng Shuangyang posean la autoridad para conocer dicha información. Absolute Haven secuestró e interrogó a Feng Shuangyang. Estoy impresionado de que pueda obtener información tan detallada. Ahora que tenía información tan detallada sobre Underworld, sin perder tiempo, Shifen rápidamente encontró un lugar tranquilo dentro del banco y se sentó. Luego comenzó a leer cuidadosamente el archivo que Absolute Haven le había enviado. 2 horas después, Shifen terminó de leer la página final. No pudo evitar exhalar profundamente. Aunque ya lo esperaba, no me di cuenta de que Underworld es realmente tan aterrador. Controlan un total de 316 gremios en la región oriental del Reino Estrella Luna. No es de extrañar que incluso Gentle Snow desconfíe de Underworld. Al hacer una estimación aproximada, Shifen supuso que Underworld controlaba a más de 1 millón de jugadores solo en la región oriental del Reino Star, Moon. El recuento actual de miembros de Zero-Wing fue de poco más de 5,000. Para Underworld, Zero-Wing no era más intimidante que una hormiga. Además, también estaban los guardias del inframundo, un grupo de élites que la organización nutrió en secreto. Aunque los guardias del inframundo solo tenían alrededor de 400 miembros, cada uno era un experto. Si formaran un equipo de 100 hombres, podrían aniquilar sin esfuerzo a cientos de jugadores de élite en el campo. Además, Blue Frost City, Maple City, Gale City, Twin Lion City y Cold Star City, las 5 grandes ciudades vecinas de White River City, habían sido dominadas por los gremios bajo el control del inframundo. Además, estos gremios no eran inferiores al inframundo en lo más mínimo. Sin enemigos poderosos, estos gremios habían crecido rápidamente. De estos gremios, Overwhelming Smile, el gremio que dominaba Gale City, era actualmente incluso más poderoso que Dark Star durante su apogeo. Sin ningún obstáculo, era cuestión de tiempo antes de que estos poderosos gremios se convirtieran en los señores superiores de sus respectivas ciudades. Underworld realmente es un dolor de cabeza. Esta situación es mucho peor de lo que había imaginado. Shifen arrugó las cejas y se rascó la cabeza, considerando la situación cuidadosamente. Según la fuerza actual de Zero-Wing, mudarse y tratar con solo una de las 5 ciudades bajo el control de Underworld sería una tarea enorme. En cuanto a tratar con los 5, era simplemente imposible. Dejando de lado las desventajas de luchar en territorio enemigo, Zero-Wing primero necesitaría suficiente fuerza. Con el número actual de miembros que poseía Zero-Wing, ni siquiera sería una amenaza para ninguno de estos gremios. Para tal esfuerzo, Zero-Wing no solo tendría que pagar una gran cantidad de tarifas de teletransportación, sino que también tuvo que desperdiciar mucha mano de obra y recursos materiales. En cuanto al propio Shifen, aunque era fuerte como individuo, no era lo suficientemente fuerte como para amenazar a un gremio completo con decenas de miles de miembros. Tengo que darme prisa y terminar mi cambio de clase. Shifen miró la espada en la piedra dentro de su bolso, una sensación de urgencia abrumando sus pensamientos de mejorar su clase. No importa cómo Shifen arruinó su mente, no podía pensar en una solución adecuada. Lo único que podía hacer ahora era aumentar su propia fuerza. Había una gran brecha en el poder de combate entre un jugador de nivel 1 y un jugador de nivel 0, sin mencionar una clase oculta.
Si Shifen pudiera mejorar su clase con éxito y convertirse en un jugador de nivel 1, podría causar algunos problemas a los gremios controlados por Underworld y comprarle a Zero Wing más tiempo para crecer. Después de lo cual, Shifen caminó hacia el mostrador del banco, recuperando la más grande de las dos piedras filosofales del interior de su almacén personal. Luego recuperó una gran cantidad de cristales mágicos del almacén del gremio. Los miembros del gremio se encontraron con estos cristales mágicos mientras atacaban las mazmorras. Originalmente, estos cristales mágicos estaban destinados a la fabricación de equipos, pero hasta el momento, nadie dentro del gremio podía producir equipos que requirieran cristales mágicos. Por lo tanto, una gran reserva se había acumulado dentro del almacén del gremio. Ahora, sin embargo, Shifen vació sus existencias. Después de lo cual, Shifen regresó a su sala de forja dentro de la firma comercial Starstreak. Luego sacó la piedra filosofal y todos los cristales mágicos. Las piedras de mana nacieron originalmente de los minerales dentro de los cristales mágicos. Si los cristales mágicos fueron refinados, había una posibilidad de obtener una piedra de maná. Por lo tanto, Shifen tenía la intención de utilizar la piedra filosofal para refinar los cristales de maná en piedras de maná. Sin embargo, las piedras de mana eran extremadamente raras y preciosas. Las posibilidades de obtener una piedra de maná al refinar un cristal mágico eran extremadamente bajas, e incluso el propio Shifen no tenía mucha confianza en el éxito. Con suerte, esto funciona. Shifen luego agarró un cristal mágico transparente con una mano y la piedra filosofal en la otra. Orando en silencio, refinó el cristal mágico. Capítulo 373. Síntesis alquímica. Con su mano derecha, Shifen golpeó ligeramente la piedra filosofal en el cristal mágico en su mano izquierda. En el momento siguiente, la piedra filosofal lanzó un tenue resplandor rojo sangre. Después de lo cual, el cristal mágico en la mano izquierda de Shifen se transformó en polvo y se dispersó por el suelo, sin dejar nada atrás. Un cristal mágico, que costó 8 monedas de plata, desapareció, así como así, en el dominio de Dios, 8 monedas de plata eran el equivalente actual de los ingresos de un día para todo un equipo de élite. Sin embargo, sin siquiera parpadear, Shifen arrebató un segundo cristal mágico de la mesa e intentó el refinamiento elemental una vez más. 2 segundos después, otra pila de polvo se esparció por el suelo. Después de más de 100 intentos consecutivos y fallando cada vez, Shifen se detuvo y reevaluó sus acciones. ¿No es posible con refinamiento elemental? Shifen frunció el ceño ante el piso cubierto de polvo. No había muchos miembros en Zero Wing, por lo que el número de cristales mágicos acumulados no era alto. Solo había unos 600 en el almacén del gremio. Mientras tanto, Shifen no había obtenido una sola piedra de maná, incluso después de refinar más de 100 cristales mágicos. A este ritmo, nunca refinaría 21 piedras de maná. No, es solo porque la tasa de éxito es muy baja. ¿Necesito aumentar mis posibilidades antes de que funcione? Las piedras de maná son producto de la polimerización de cristales mágicos. Lógicamente, debería ser posible refinar un cristal mágico en una piedra de maná. ¿Es porque la calidad del cristal mágico es demasiado pobre? Pensando en este punto, Shifen tomó otro cristal mágico y probó su teoría. Esta vez, después de hacer clic en refinar, Shifen se centró completamente en observar los cambios que ocurrieron durante el proceso de refinamiento del cristal mágico. Después de que el dominio de Dios experimentó su primera evolución, tanto la falsificación como la alquimia se volvieron mucho más realistas. Además, Shifen actualmente jugaba con una cabina de juego virtual que poseía una tasa de sincronización del 97%. Por lo tanto, si observaba cuidadosamente el proceso de refinamiento del cristal mágico, podría discernir la causa del fracaso. Sin embargo, el proceso de refinamiento sucedió demasiado rápido. Incluso si Shifen tenía una visión dinámica excepcional, todo sucedió en un instante. Era muy difícil ver algo. Grabación del sistema, active el modo de simulación completa, dijo Shifen de repente. Sistema. Espere para la identificación del sistema, sistema. Interfaz utilizada por el jugador detectado como la cabina de juego virtual. El modo de simulación completa es compatible. Sistema. Se ha activado el modo de simulación completa. Después de que el sistema activó el modo de simulación completa, Shifen tomó un cristal mágico e intentó una refinación elemental una vez más. Como se esperaba, el cristal mágico todavía se desmoronó en polvo que se dispersó por todo el piso. Sin inmutarse, Shifen dijo.
Sistema, reproduce el vídeo grabado a través del modo de simulación completa. En el momento siguiente, apareció una imagen holográfica en 3D ante los ojos de Shifen, que muestra la escena exacta cuando Shifen había intentado el refinamiento elemental en el cristal mágico. Además de permitir a los jugadores experimentar una tasa de sincronización del 97%, la cabina de juego virtual también permitió a los jugadores activar el modo de simulación completa en el juego. Con esta función, los reproductores de vídeos grabados en el juego podrían verse como una proyección holográfica en lugar de una superficie plana. Esta función no estaba disponible para aquellos que usaban los cascos comunes y avanzados. En el dominio de Dios del pasado, si uno fuera un jugador de Master Glyphestyle, definitivamente habrían comprado una cabina de juego virtual para ellos. Lo hicieron con el único propósito de esta función de grabación holográfica. A través de esta función, los jugadores podrían reproducir de manera realista los vídeos que grabaron. Los jugadores podían experimentar lo que normalmente no podían a través de un vídeo de pantalla plana, y esto incluía el proceso de refinamiento del cristal mágico. Sin embargo, el objetivo principal del modo de simulación completa reside en el análisis de los enemigos. Los jugadores pueden grabar sus batallas con los enemigos para estudiar los hábitos de lucha, defensas, ataques, esquiva y otras acciones detalladas de sus enemigos. Después de analizar los hábitos y debilidades de sus enemigos, incluso si fueran más débiles que sus oponentes, los jugadores podrían aprovechar dichos hábitos y debilidades para triunfar contra sus enemigos. En el pasado, esto a menudo sucedía en el dominio de Dios. Fue especialmente cierto para las peleas entre expertos. Al mismo tiempo, los jugadores también podrían utilizar la grabación holográfica para la autorreflexión, mejorar las debilidades y descubrir nuevas técnicas. Esta fue una de las formas más rápidas para que un jugador se mejore a sí mismo. Esta fue también la razón por la cual los jugadores que usaron las cabañas de juegos virtuales mejoraron tan rápidamente. En el pasado, Shifen había realizado innumerables autoevaluaciones mediante el uso del modo de simulación completa, mejorando continuamente su poder de combate. En aquel entonces, si hubiera utilizado la cabina virtual de juegos unos años antes, podría haber alcanzado alturas aún mayores. Desafortunadamente, Shadow solo tenía unos pocos millones de créditos. Una sola cabina virtual de juegos cuesta 3 millones. ¿Cómo podría Shadow posiblemente permitirse una cabina de juego virtual? Además, incluso si hubieran comprado uno, Shifen no habría tenido acceso a él. Después de lo cual, Shifen ajustó la configuración de la grabación holográfica y reprodujo el proceso de refinamiento en cámara lenta. De esa manera, podría observar y analizar completamente todo el proceso en detalle sin necesidad de desperdiciar cristales mágicos y estresar su vista una y otra vez. Después de observar el proceso docenas de veces, Shifen finalmente descubrió la razón. Como se esperaba, la densidad de maná dentro de los cristales mágicos es demasiado baja. No obtendría una sola piedra de maná completa incluso si usara el refinamiento elemental 10,000 veces. Aunque Shifen había descubierto la causa de sus fracasos, no tenía una solución. En el dominio de Dios, no había diferencia en la calidad entre los cristales mágicos. En otras palabras, era simplemente imposible obtener una piedra de maná mediante el refinamiento de cristales de maná. Shifen no pudo evitar su frustración. Si el refinamiento no podía funcionar, entonces tenía que hacerlo desde otro ángulo. El único método que le quedaba era usar síntesis alquímica, combinando dos cristales mágicos en uno. Una vez que el maná acumulado dentro de los cristales mágicos alcanzara un nivel suficiente, se convertiría en una piedra de maná naturalmente. Sin embargo, ¿cómo podría ser fácil la síntesis alquímica? Incluso un gran maestro alquimista lucharía con la síntesis alquímica. El precio que tuvieron que pagar también excedería el valor del producto final. Normalmente, nadie asumiría voluntariamente tal riesgo. Mientras tanto, Shifen era simplemente un aprendiz de vieja. Ni siquiera era un alquimista, para empezar. Sus posibilidades de éxito de la síntesis alquímica eran abismales. Por otro lado, la piedra filosofal, un tesoro de alquimia, tenía tal habilidad. Sin embargo, la piedra filosofal que Shifen tenía en este momento era un producto defectuoso. Solo podía usar conversión alquímica y refinamiento elemental, no síntesis alquímica. Eso es correcto. Si una piedra filosofal no sirve, ¿qué pasa con dos? Shifen recordó de repente la pieza fragmentada de la piedra filosofal que había obtenido de la tumba de Dios. La piedra filosofal se había roto en 5 fragmentos, por lo que sus habilidades se habían debilitado enormemente.
Sin embargo, la piedra filosofal era inherentemente de un solo cuerpo. Mientras Shifen pudiera reunir los 5 fragmentos, podría restaurar la piedra filosofal. Aunque Shifen no poseía los 5 fragmentos por el momento, si fusionaba los 2 fragmentos que tenía, debería volverse mucho más fuerte que un solo fragmento. Solo puedo intentarlo. Shifen no tenía otras opciones. La piedra filosofal era su única esperanza. La piedra filosofal se había roto en 5 fragmentos de diferentes tamaños, y las habilidades que poseía cada fragmento eran diferentes. La piedra filosofal que Shifen había obtenido de la tumba de Dios era ligeramente más pequeña que la primera que había encontrado. Como solo poseía conversión alquímica, Shifen no tenía la intención de usarla. Pensando en este punto, Shifen se apresuró a regresar al banco y recuperó la otra piedra filosofal de su almacén antes de apresurarse a su cuarto de forja. Dentro de la sala de forja, Shifen combinó cuidadosamente las 2 piedras filosofales. Sistema. ¿Deseas fusionar las 2 piedras filosofales? Shifen inmediatamente hizo clic en el botón fusible. De repente, las 2 piedras filosofales se transformaron en un charco de líquido rojo sangre y se fusionaron. El líquido se solidificó en una perla roja sangre del tamaño de un puño. Ya no era un bloque de piedra desigual. Después de que se completó la fusión, Shifen recogió la piedra filosofal recién formada y verificó su información. Quería saber cuán poderosa se había vuelto la piedra filosofal. Capítulo 374. Resultados más allá de la imaginación. Bien, suspiró Shifen aliviado cuando leyó la información mostrada. Piedra filosofal 36% completado, objeto especial de rango épico, se deja caer al morir. Un objeto sagrado para la alquimia, la piedra filosofal se puede usar para convertir la piedra en oro, revivir a los muertos y más. Sin embargo, el emperador espada, caballero, destrozó la piedra filosofal en 5 pedazos. Sin embargo, la piedra filosofal posee una fuerza inmensa. Mientras uno reúna las 5 piezas, se recuperará con toda su fuerza. Efecto activo. Debido al daño, la piedra filosofal posee menos de un séptimo de su fuerza original. Solo se puede usar para conversión alquímica, refinamiento elemental, síntesis alquímica y fortalecimiento elemental. Ahora que la piedra filosofal era capaz de síntesis alquímica, Shifen debería poder obtener piedras de maná fácilmente. Justo cuando estaba a punto de comenzar la síntesis alquímica, una notificación del sistema alertó a Shifen. Además, se repitió 3 veces. Anuncio del sistema de la región del reino a Star Moon. Felicitaciones a Overwhelming Smile por convertirse en el primer equipo en conquistar la ruina ósea del modo difícil. Recompensando 10,000 reputación de gremio y 10,000 popularidad de gremio. Todos los jugadores del equipo recibirán 100 puntos de reputación en Wither River City y 10 puntos de reputación en Star Moon Kingdom. Anuncio del sistema de la región del reino a Star Moon. Felicitaciones a Overwhelming Smile por convertirse en el primer equipo en conquistar la ruina ósea del modo difícil. Recompensando 10,000 reputación de gremio y 10,000 popularidad de gremio. Todos los jugadores del equipo recibirán 100 puntos de reputación en Wither River City y 10 puntos de reputación en Star Moon Kingdom. Anuncio del sistema de la región del reino a Star Moon. Felicitaciones a Overwhelming Smile por convertirse en el primer equipo en conquistar la ruina ósea del modo difícil. Recompensando 10,000 reputación de gremio y 10,000 popularidad de gremio. Todos los jugadores del equipo recibirán 100 puntos de reputación en Wither River City y 10 puntos de reputación en Star Moon Kingdom. ¿Qué? The Bonner Ruin es una mazmorra de equipo de 50 hombres. ¿Un gremio ya lo ha derrotado? Pensando que había escuchado mal, Shifen abrió rápidamente el registro de mensajes del sistema para echar un vistazo. Sin embargo, de hecho habían despejado la ruina ósea. Sonrisa abrumadora. ¿No es uno de los gremios controlados por Underworld, un gremio de segunda clase dominante en Maple City? Shifen no pudo evitar su sorpresa. Luego leyó cuidadosamente la lista de miembros del equipo que limpió Bonner Ruin. ¿Cómo pudieron haberlo aclarado primero? Había más de 100 ciudades en todo el reino a Estrella Luna. Simplemente había demasiados gremios y expertos dentro del reino para contar. También había muchos gremios de primer nivel. Entre los innumerables equipos, el que tenía la mayor posibilidad de ser el primero en completar una mazmorra de equipo de modo difícil de 50 hombres pertenecía a Henry Snow en Wither River City. Sobre esto, Shifen estaba seguro. Inmediatamente después de que Shifen ingresara a Wither River City, produjo la guía de Wither River City.
Hendle Snow incluso había gastado una gran suma para comprar la versión más detallada, obteniendo una gran ventaja sobre los otros gremios desde el principio. Además, para asegurar el primer claro de las tres grandes mazmorras, Hendle Snow había reunido a muchos de los expertos de Ouroboros en White River City. Incluso compró múltiples escudos Arclight con calificación de oro fino y un gran stock de kits de armadura básica de maná de Shifen. Ni siquiera el equipo central de los gremios de primer nivel más poderosos en Star Moon Kingdom podría competir con el equipo de Hendle Snow en términos de personal o equipo. Sin embargo, el equipo de Hendle Snow realmente había perdido ante un gremio de segunda categoría como Overwhelming Smile. Aunque Overwhelming Smile recibió mucho apoyo de Underworld en forma de dinero y expertos, no fue fácil reclamar el primer claro de las mazmorras en equipo del modo difícil de 50 hombres. Si ese fuera el caso, Hendle Snow habría reclamado hace mucho tiempo el primer claro de la Tierra de la Muerte. Además, en los recuerdos de Shifen, Overwhelming Smile siempre había sido un gremio muy ordinario. Al final, la alianza de los asesinos los eliminó, y fueron arrastrados por los torrentes del dominio de Dios. ¿Qué tipo de secretos esconde Sonrisa Abrumadora? En la información que Shifen recibió de Absolute Haven, no había nada especial en Sonrisa Abrumadora. A pesar de que Underworld hizo todo lo posible con su apoyo, incluso envió 50 guardias de Underworld para ayudar al gremio, Shifen no creyó ni por un segundo que Overwhelming Smile pudiera tomar la delantera al reclamar el primer claro de un equipo de 50 hombres. Sin embargo, Overwhelming Smile había hecho exactamente eso. Esto demostró que el equipo de Overwhelming Smile tenía una ventaja con la que ni siquiera Hendle Snow podía competir. Si Overwhelming Smile continuaba desarrollándose sin guilds rivales, además del apoyo oculto de Underworld, incluso Shifen no podría adivinar qué tan poderoso sería el guild. La aparición de las tres notificaciones del sistema había causado inmediatamente una sensación en todo Star Moon Kingdom. Anteriormente, todos tenían sus conjeturas sobre qué gremio de primer nivel sería el primero en reclamar el primer claro de un calabozo de equipo de 50 hombres. Sin embargo, nadie esperaba este resultado. Un gremio de segunda clase había logrado lo que los gremios de primera clase no podían. Por un tiempo, Overwhelming Smile se había convertido en el foco en Star Moon Kingdom. Tengo que darme prisa también. Shifen agarró la piedra filosofal y comenzó la síntesis alquímica. No importa cuán poderoso sea un enemigo, la fuerza personal de uno sigue siendo lo más importante. Shifen almacenó un cristal mágico tras otro en la piedra filosofal. En el momento siguiente, la barra de síntesis comenzó a aumentar lentamente. La barra de síntesis solo alcanzó el 100% después de que Shifen almacenó 50 cristales mágicos. Aunque Shifen ahora podía sintetizar piedras de mana usando cristales mágicos, la piedra filosofal en su posesión aún estaba incompleta. Por lo tanto, la tasa de síntesis fue solo del 50%. Este artículo es realmente un tesoro alquímico. El poder de esta piedra impresionó a Shifen. Si el gran maestro alquimista pudiera ver esta tasa de síntesis y la cantidad de materiales base requeridos, los dejaría sin palabras conmocionados. La tasa de síntesis del gran maestro alquimista solo rondaba el 20%, que ya era bastante alta. Mientras tanto, normalmente se requerían más de 200 materiales base. Por lo tanto, nadie sacrificaría voluntariamente materiales de alto nivel a través de síntesis alquímica. Sin embargo, el gran maestro alquimista palideció en comparación con la piedra filosofal. Era como se esperaba de un tesoro de alquimia. Mientras tanto, la combinación alquímica era solo una pequeña parte de las habilidades de la piedra filosofal. No era de extrañar que tantos reinos e imperios hubieran ido a la guerra por la piedra filosofal. Comencemos, entonces. Shifen hizo clic en el botón sintetizar. 3 segundos después, una piedra gris del tamaño de un puño apareció en la mano de Shifen. Esta no era otra que la piedra de maná. Increíble. Después de sintetizar con éxito una piedra de maná, Shifen rápidamente agregó más cristales mágicos en la piedra filosofal, comenzando la segunda ronda de síntesis alquímica. Al mismo tiempo, Shifen también se había contactado con Melancholic Smile y le había ordenado que comprara una gran cantidad de cristales mágicos de inmediato. Con el arsenal de Zero-Win poseído, no tendría suficiente para sintetizar 21 piedras de maná. Incluso si la tasa de síntesis fuera del 100%, necesitaría 1,050 cristales mágicos para obtener 21 piedras de maná. Con solo una tasa del 50%, necesitaría al menos 2,100 cristales mágicos. Shifen había usado previamente muchos cristales mágicos, y solo le quedaban 508.
Según la estimación de Shifen, necesitaría al menos 2000 cristales mágicos más. Líder del gremio, por favor dime que estás bromeando. ¿Quieres comprar 2,000 cristales mágicos? El valor de mercado actual para ellos es de 8 monedas de plata cada uno. 160 de oro por 2,000 piezas. Además, este es el mejor y más bajo costo. Si los compramos a granel, los precios en Wither River City se dispararán. Cuando eso suceda, tendremos que pagar al menos el doble o el triple del precio actual. Haciendo una estimación aproximada, necesitaremos gastar al menos 300 de oro para obtener 2,000 cristales mágicos. Aunque Melancholic Smile siempre se había ocupado de la compra de materiales para Horizon Alliance, esta era la primera vez que manejaba una transacción que involucraba más de 300 oro. Luchó contra su repentina ansiedad. Si se convierte en créditos, 300 monedas de oro serían más de 4 millones de créditos. Toda su vida, ella nunca había visto tanto dinero. No importa. Solo hazlo rápido. Shifen no podría preocuparse menos por las posibles consecuencias. Su Clash Change Quest tuvo prioridad. Incluso si tuviera que gastar 1,000 de oro para comprar los 2,000 cristales mágicos, no dudaría. Para cuando el grupo de 3 de Melancholic Smile pudiera producir en masa los kits de armadura reforzada básica, pasaría poco tiempo antes de que recuperara el dinero. Después de media hora, Melancholic Smile entregó 2,000 cristales mágicos a Shifen. Ella había experimentado el placer de ser un magnate rico. Mientras tanto, durante este periodo, Shifen también se había mantenido ocupado. Después de usar 500 cristales mágicos, tenía 6 piedras de maná adicionales. Además, también había producido algunos kits básicos de armadura de maná para su gremio, además de aumentar ligeramente su propia habilidad de fija. Espero que mi suerte no sea tan mala. Shifen tomó los 2000 cristales mágicos y comenzó la síntesis alquímica una vez más. Usó 100 piezas, 200 piezas, el nuevo stock de cristales mágicos disminuyó continuamente. Después de usar 1,650 cristales mágicos, Shifen finalmente logró recolectar 21 piedras de maná. Capítulo 375. Me gustaría pedir prestado a alguien. Ahora que tengo 21 piedras de maná, solo necesito los 3 PNJ de nivel 4. Shifen pensó en dónde podría encontrar estos PNJ mientras recogía las 21 piedras de maná y la piedra filosofal de la mesa. Solo había 3 centrales eléctricas de nivel 4 que actualmente residen en Wither River City. Si Shifen quisiera reunir a los 3, incluso si Shifen fuera 10 veces más fuerte que ahora y se convirtiera en conde de Wither River City, no tendría la autoridad para reunir a estos 3 NPC para ayudarlo. Supongo que solo puedo probar mi suerte en la ciudad capital. Star Moon City poseía los NPC de mayor nivel en Star Moon Kingdom, y era donde Shifen probablemente obtendría la ayuda de 3 NPC de nivel 4. Después de lo cual, Shifen dejó la firma comercial Starstreak y corrió hacia el banco. Su almacén personal en el banco era el lugar más seguro para almacenar la piedra filosofal. La piedra filosofal cayó al morir, y Shifen no quería perder el tesoro bajo ninguna circunstancia. Mientras caminaba por el medio de la calle, Shifen podía escuchar a muchos jugadores discutiendo sonrisa abrumadora. Dime, ¿cómo crees que la sonrisa abrumadora se volvió tan poderosa? De hecho, reclamaron el primer claro de un calabozo de equipo de 50 hombres tan rápido. Escuché que su gremio no tenía muchos expertos. Sí, yo también estoy confundido. Originalmente, pensé que Ouroboros o Zero Wing serían el primer gremio en reclamar un primer claro. Después de todo, la diosa de la nieve, Hendle Snow, lidera el equipo ella misma. Aunque Hendle Snow no había logrado ninguna hazaña increíble ni es una gran experta clasificada en la lista de expertos del dominio de Dios, todos conocen sus temibles registros de batalla. Probablemente no sea más débil que Black Flame. Ahora, sin embargo, estos dos gremios increíbles perdieron ante un gremio de segunda categoría como Overwhelming Smile. Escuché que el equipo que cayó en una mazmorra de equipo de modo difícil de 50 hombres es increíble. Los atributos en el equipo son muy superiores al equipo que se encuentra en otras mazmorras. Ahora que Overwhelming Smile tiene equipo de Bone Ruin, será mucho más fácil asaltar mazmorras de equipo a gran escala de nivel 20. Escuché que Overwhelming Smile ya se ha convertido en el señor supremo de Maple City. Además, actualmente son jugadores de reclutamiento masivo, y los beneficios que ofrecen son increíblemente buenos. También hay pruebas publicadas en línea que muestran que alguien invirtió recientemente 1000 millones de créditos para el desarrollo del gremio.
Solo pensar en tanto dinero me hace babear. Nunca he oído hablar de ningún gremio que reciba una inversión tan grande. Estoy un poco tentado de ir a Maple City para unirme a ellos. Los jugadores de ambos lados de la calle hablaban de Sonrisa Abrumadora. Sonrisa Abrumadora había destruido el impulso anterior que había cosechado Zero Wing. Shifen solo pudo sonreír amargamente ante este repentino cambio. Tenía que admitir que el momento de la sonrisa abrumadora de obtener el primer claro de una mazmorra de equipo a gran escala fue perfecto. Overwhelming Smile no solo logró difundir su nombre en Star Moon Kingdom, sino que también suprimió la fama de Zero Wing. Sin embargo, esto fue natural. En comparación con la fuerza individual, los jugadores estaban más preocupados por las mazmorras. Después de todo, las mazmorras eran la principal fuente de equipo en el dominio de Dios. Fue especialmente cierto para equipos de alta calidad. Justo después de que Shifen devolviera la piedra filosofal a su almacén personal, el sistema le notificó una solicitud de comunicación por voz. Era Nieve Suave. Señorita Snow, ¿cómo está? Shifen la saludó cálidamente después de contestar la llamada. Aunque la situación de First Clear de Overwhelming Smile había impactado a Zero Wing, el más afectado por este resultado debería ser Gentle Snow. Para reclamar el primer claro de la Tierra de la Muerte, ella había pagado un precio enorme. Otros gremios no podían competir con las ventajas que ella poseía. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cosechar el fruto de sus esfuerzos, Overwhelming Smile le robó la gloria. Líder del gremio Black Flame, deseo discutir algo contigo. El tono de Gentle Snow era indiferente. Solo ella entendía su estado mental actual. Señorita Snow, por favor, diga lo que piensa, dijo Shifen, sonriendo. Me gustaría pedir prestado a alguien, dijo Gentle Snow. ¿Pedir prestado a alguien? Shifen estaba confundido. Ouroboros tenía muchos expertos. No deberían faltar personal. Eso es correcto. Deseo pedir prestado a Yefen. Gentle Snow asintió, resolviendo la confusión de Shifen. En cuanto al precio, estoy dispuesto a pagar 5 millones de créditos. ¿Pedir prestado a Yefen? Shifen casi tropezó. ¿Qué estaba pasando por la mente de Gentle Snow? ¿Pedir prestado a Yefen? ¿No significa eso que ella estaba tratando de pedirle prestado? ¿Desde cuando tenía un gran encanto para atraer la atención de la diosa de las nieves? Además, Gentle Snow incluso ofreció un precio astronómico de 5 millones para pedirle prestado. Ese era el equivalente al salario anual de un famoso experto en juegos. Y ella solo quería su ayuda con un solo asunto. ¿No era demasiado alta la opinión de Gentle Snow sobre él? Sé que esto es algo abrupto. Honestamente, inicialmente consideré preguntarte, líder del gremio Black Flame. Sin embargo, no solo eres el líder del gremio de Zero Wing, sino que también eres muy famoso en Star Moon Kingdom. Las implicaciones para obtener su ayuda son demasiado graves como para ignorarlas. Por lo tanto, mi única opción es pedir la ayuda de Yefen, ya que él es solo un miembro de Zero Wing. Sin embargo, dudo que me ayude sin su permiso explícito, explicó Gentle Snow. Si tuviera otra opción, no estaría preguntando. Sin embargo, ahora que Overwhelming Smile había reclamado el primer claro de una mazmorra de equipo a gran escala, esta era su única opción. Al escuchar la solicitud de Gentle Snow, Shifen pudo adivinar que Gentle Snow necesitaba expertos. Sin embargo, estos expertos no podrían ser demasiado famosos, y cuanto más ocultos estuvieran a la vista del público, mejor. Por lo tanto, pensó en el ahora olvidado Yefen. Aunque desearía poder aceptar su solicitud, Yefen está actualmente ocupado en una tarea extremadamente importante. Me temo que no puede ayudarla ahora, señorita Snow. ¿Qué hay de los otros expertos en Zero Wing? Aunque Shifen deseaba ayudar a Gentle Snow, su búsqueda de cambio de clase tenía prioridad. ¿Otros expertos? Gentle Snow guardó silencio por un momento, considerando la idea. Luego dijo. Es posible si son tan hábiles como Yefen. Me temo que todavía tienen que alcanzar ese nivel, dijo Shifen definitivamente. Dejando a un lado las técnicas, si se habla únicamente en términos de armas, equipos y habilidades, nadie dentro del gremio podría ni siquiera acercarse a ser un rival para él. Sin embargo, en términos de técnicas, Fire Dance, Aqua Rose, Violet Cloud y Cola podrían alcanzarlo en el futuro. Fue especialmente cierto para Violet Cloud, que había mejorado a pasos agigantados con cada día que pasaba. Si Shifen no hubiera tenido la experiencia de su década haciendo campaña en el dominio de Dios, Violet Cloud lo habría dejado en el polvo por ahora.
Me temo que no lo harán si no son tan fuertes como Yefen, dijo Gentle Snow, decepcionado. Sin embargo, cuando lo pensó más, ¿cómo podrían ser fáciles de encontrar grandes expertos como Yefen? Luego preguntó. Llama líder del gremio Black Flame, ¿cuánto tiempo le tomará a Yefen completar su tarea? Normalmente, una búsqueda de cambio de clase ordinaria requiere 2 o 3 días para completarse. Mientras tanto, la búsqueda de cambio de clase de Shifen debería ser mucho más difícil. Como mínimo, requeriría de 3 a 5 días. Alrededor de 5 días, dijo Shifen, dando una estimación conservadora. 5 días, ¿eh? Las cejas de Gentle Snow se arrugaron ligeramente. Después de pensar durante un tiempo, preguntó lentamente. Líder del gremio Black Flame, ¿serán 5 días realmente suficientes? Shifen asintió. Shifen pudo decir que Gentle Snow estaba considerando cuidadosamente una decisión muy importante. Entonces tendré que molestar a Black Flame, líder del gremio, para transmitir el mensaje. Transferiré 5 millones de créditos a su cuenta de inmediato. Gentle Snow suspiró de alivio al escuchar la respuesta segura de Shifen. Luego desconectó la llamada después de agradecerle. Capítulo 376. Gran oficial divino. Basado en el tono de Gentle Snow, Shifen no pensó que las cosas fueran tan simples como había imaginado. Después de experimentar una década de batallas y socializar entre varios gremios en el dominio de Dios, Shifen ya no era el estudiante joven e inmaduro que había sido en el pasado. Este fue simplemente el primer claro de una mazmorra de equipo a gran escala. A lo sumo, Ouroboros perdería la oportunidad de ganar algo de fama. Tal pérdida no afectaría en gran medida la fuerza del gremio en sí. En otras palabras, Gentle Snow debe haber hecho algún tipo de apuesta personal con respecto a Overwhelming Smile como el primer gremio en reclamar el primer claro de un calabozo de equipo a gran escala. Sin embargo, ella obviamente había perdido. 5 días, ¿eh? Parece que no puedo aflojar. Ahora que Shifen había aceptado ayudar, no volvería a cumplir su palabra. Desafortunadamente, incluso Shifen no estaba completamente seguro de que podría obtener la ayuda de 3 NPC de nivel 4 en Star Moon Kingdom. Necesitaba perder mucho tiempo para ganar su ayuda. No fue fácil pedirle ayuda a los NPC. Fue especialmente cierto para los NPC de alto nivel. Después de lo cual, Shifen sacó el pase a Blackwing City, teletransportándose de inmediato. Al ser una zona neutral y una ciudad famosa en el dominio de Dios, Blackwing City era muchas veces más fuerte que Star Moon Kingdom. Naturalmente, muchos NPC de alto nivel residirían allí. Si la suerte lo tuviera, incluso podría encontrarse con una potencia de nivel 5. Uno no podría encontrarse con un NPC tal, incluso en la ciudad capital de Star Moon Kingdom. Había pasado bastante tiempo desde el lanzamiento del dominio de Dios. La población del juego había aumentado rápidamente. El número de jugadores que habían obtenido Blackwing City Passes también había aumentado. Mientras Shifen caminaba por las anchas calles de Blackwing City, descubrió muchos más jugadores que antes. Entre estos jugadores, la mayoría eran los escalones superiores de los gremios. Al igual que Shifen antes, estos niveles superiores estaban aquí para comerciar entre sí. Intercambiaron principalmente piedras duras, aprovechando la diferencia de precio para obtener grandes ganancias. Sin embargo, a medida que más jugadores comenzaron a visitar Blackwing City, las ganancias potenciales comenzarían a disminuir. Esta fue también la razón por la cual Shifen había impedido que Aqua Rose enviara a sus subordinados a cooperar con otros gremios. Planeaba salvar los pases de Blackwing City, solo usándolos para asistir a la subasta de Blackwing City o comprar herramientas especiales como las granadas de escarcha. En realidad, además de ser un centro comercial, Blackwing City tenía otra característica fascinante: el hermoso paisaje de la ciudad. En el pasado, cuando el dominio de Dios estaba en su etapa intermedia, muchos niveles superiores de los gremios visitaban con frecuencia la ciudad de Blackwing por placer. Nada podría vencer a la torre de observación de estrellas de Blackwing City. El interior de la torre Stargazing era como un mundo de sueños. Se veía absolutamente impresionante. En el pasado, muchos jugadores incluso anhelaban pasar el resto de sus vidas viviendo dentro de la torre Stargazing. Ha pasado mucho tiempo desde que entré en la torre de observación de estrellas, murmuró Shifen mientras miraba la distante torre que atravesaba el cielo. La torre Stargazing fue uno de los símbolos arquitectónicos de Blackwing City. Mientras tanto, la razón por la que Shifen había venido a Blackwing City esta vez no era otra que visitar la torre de observación de estrellas.
Según la comprensión de Shifen de la historia del dominio de Dios, la torre de observación de estrellas de Blackwing City era más antigua que la ciudad misma. La ciudad de Blackwing se estableció aquí debido a la torre Stargazing. La torre de observación de estrellas era un monumento que había existido en el dominio de Dios antes de la gran destrucción. En cuanto a exactamente cuándo se había construido, ni siquiera Shifen lo sabía. Si hubiera algún lugar en Blackwing City donde uno pudiera encontrar 3 NPC de nivel 4 al mismo tiempo, aparte de la mansión del señor de la ciudad y la torre mágica, la torre de observación de estrellas sería esa. La mansión del señor de la ciudad se explicaba por sí misma. En cuanto a la torre mágica, fue la residencia de muchos NPCs magos del dominio de Dios que persiguieron los límites de la magia. Mientras tanto, los NPC de alto nivel habían guardado la torre de observación de estrellas desde la antigüedad. Por lo tanto, los 3 lugares albergaban muchos NPC de alto nivel. Sin embargo, los jugadores no podían acceder fácilmente a la mansión del señor de la ciudad y la torre mágica. Solo un lugar turístico como la torre Stargazing permitía a los jugadores entrar y salir como quisieran. En el momento en que Shifen pisó la torre de observación de estrellas, se encontró con pequeños y elementales sprites elementales revoloteando y bailando en el aire. El centro del piso principal contenía una escalera en espiral que conducía al piso superior de la torre. A pesar de la ausencia de luz solar dentro de la torre Stargazing, un tenue resplandor azul iluminó el interior. Además, las paredes parecían los cielos estrellados por la noche, la luz de las estrellas brillaba y cubría las paredes completamente oscuras para crear una vista fascinante. Además, la torre de observación de estrellas también poseía otro efecto misterioso. Calmante corazón. Cualquier jugador que ingresara a la torre de observación de estrellas, incluso aquellos llenos de ira ardiente, encontraría tranquilidad dentro de este lugar. En este momento, sin embargo, Shifen no tuvo tiempo de apreciar la vista. Inmediatamente, subió la escalera de caracol hasta llegar al pabellón de la luna llorosa de la torre de observación de estrellas. Antes de que Shifen pudiera ingresar al pabellón de la luna llorando, los 2 caballeros de túnica negra de nivel 180 tier 2 que custodiaban la entrada lo detuvieron. No se permite la entrada de personas ajenas al pabellón de la luna llorona. Este humilde se llama Yefen, un cazador de demonios. Deseo conocer a Loras Lanard Beru. ¿Puedo molestarte para informar al señor? Shifen inmediatamente mostró su identidad como cazador de demonios a los 2 caballeros. En cuanto a su identidad como vizconde de Wither River City, aquí no tenía ningún valor. Mira, otro tonto está tratando de entrar al pabellón de la luna llorona. Apuesto a que es un recién llegado que acaba de llegar a Blackwing City. Todos en Blackwing City saben que el pabellón de la luna llorona es el lugar más importante de la torre Stargazing. Es donde residen muchos NPC poderosos. Escuché que también hay muchas misiones de alto nivel disponibles en el interior, y muchos expertos han intentado ingresar. Pero incluso después de perder mucho tiempo para convertirse en ciudadanos de Blackwing City, los caballeros que custodiaban la entrada aún persiguieron a esos expertos. Ese recién llegado cree que puede entrar simplemente preguntando. La torre Stargazing era conocida en Blackwing City. Si un jugador visitara la ciudad con frecuencia, sabrían que el pabellón de la luna llorona estaba fuera del alcance de los jugadores. Por lo tanto, cuando los jugadores dentro de la torre de observación de estrellas vieron las acciones presuntuosas de Shifen, todos comenzaron a ridiculizarlo. Los forasteros tienen prohibido ingresar al pabellón de la luna llorona. Los caballeros ignoraron la identidad de Shifen como cazador de demonios. La mirada que le dirigían era tan fría como antes. Luego se movieron para perseguir a Shifen. Sin embargo, antes de que estos Black Robed Knights pudieran actuar, llegó una voz desde el interior del Weeping Moon Pavilion. Déjalo entrar. Lo conozco. Los 2 Black Robed Knights detuvieron inmediatamente su asalto. Luego abrieron las puertas del pabellón de la luna llorando, permitiendo que Shifen entrara. ¡Qué demonios! Maldición, ese jugador realmente entró. Los jugadores que habían venido a disfrutar del espectáculo estaban estupefactos. Hasta ahora, a ningún jugador se le había permitido ingresar al pabellón de la luna llorona. Ahora, sin embargo, un recién llegado realmente entró. El primer piso del pabellón de la luna llorona era un salón grande y espacioso. El salón estaba lleno de libros y herramientas de cristal. Mientras tanto, el techo estaba hecho de un gigantesco espejo de agua que reflejaba los cielos estrellados del mundo exterior. Llegas tarde. Me has hecho esperar mucho tiempo. ¿Cómo me vas a pagar por mi tiempo? Una voz crujiente y melodiosa llegó a los oídos de Shifen.
Dándose la vuelta, Shifen notó a una sacerdotisa con túnica blanca que bajaba la escalera a cierta distancia. Mientras tanto, esta mujer sacerdote que emitió un aura sagrada no era otra que la divina oficial Charlene. Al escuchar el tono acusador de Charlene, Shifen recordó de repente la escena en el ayuntamiento de White River City. En aquel entonces, Weisman le había dicho que Charlene lo esperaría en la torre de observación de estrellas. Sin embargo, como había estado preocupado en ese momento y lo había olvidado por completo. Al ver la figura de Charlene acercándose lentamente con una sonrisa santa plasmada en su rostro, una sensación de presentimiento floreció en el pecho de Shifen. Además, Charlene ya no era el oficial divino de nivel 3 que Shifen había conocido. Ahora, ella era una gran oficial divina de nivel 4. Capítulo 377. Desconocido. Shifen miró la información de Charlene, atónita por lo que vio. Desde un PNJ de nivel 8 en Red Leaf Town, Charlene había saltado primero para convertirse en un oficial divino de nivel 3 de nivel 20. Luego pasó de ser un oficial divino nivel 3 nivel 20 a un oficial divino nivel 3 nivel 180. Ahora, ella había crecido aún más, convirtiéndose en una gran oficial divina de nivel 4 tier 4. Ahora estaba en el mismo nivel que el mago de nivel 4, Weisman. Lady Charlene, escuché que me has estado buscando. ¿Puedo saber cómo puedo servirte? Shifen preguntó a regañadientes después de calmarse. Cada vez que Shifen se encontraba con Charlene, temía por su billetera. Fue especialmente cierto cuando Charlene reveló su santa sonrisa. Shifen de repente sintió que había venido al lugar equivocado. Si hubiera sabido que se encontraría con Charlene aquí, definitivamente habría ido a Starmont City. Tengo algo con lo que necesito que me ayudes, pero este asunto solo puede abordarse dentro del pabellón de la Luna Llorona. Desafortunadamente, el pabellón de la Luna Llorona no permite la entrada a extraños. Debes saber que estoy asumiendo un gran riesgo al permitirte entrar. Como somos conocidos, puedo ayudarte a pagar la mitad del depósito de seguridad de 1,000 gold, pero tú mismo tendrás que pagar los 500 gold restantes. De lo contrario, estos Black Robe Knights lo escoltarán. Incluso yo estoy indefensa acerca de esta regla. Charlene suspiró y se encogió de hombros, con una mirada impotente en su rostro. Shifen inmediatamente lanzó una mirada despectiva a Charlene. De nuevo. Estaba tratando de tomar su dinero otra vez. Esta fue la primera vez que escuchó acerca de un depósito de seguridad para ingresar al pabellón de la Luna Llorona. Esta vez solo había traído alrededor de 700 gold con él. Sin embargo, en solo un momento, Charlene lo había relevado de 500 gold. Sin embargo, a pesar de que el corazón de Shifen le dolía, no tuvo más remedio que pagar. Antes de Charlene, Shifen era como un niño indefenso. Los sentidos de Charlene eran simplemente demasiado agudos, y ella olfateaba sus debilidades cada vez que se encontraban. Esta vez también, para encontrar 3 NPC de nivel 4 para ayudarlo, tuvo que ingresar al pabellón de la Luna llorando sin importar qué. Aunque tenía otros planes que podría usar para intentar ingresar al pabellón de la Luna llorando, no había garantía de que esos planes tuvieran éxito. Además, esos planes demandarían mucho de su tiempo. De mala gana, Shifen sacó 500 monedas de oro de su bolso y se las entregó a Charlene. ¿Por qué me miras así? Esto es solo un depósito de seguridad. No es que no lo recuperes, dijo Charlene. En este momento, sus ojos estaban completamente pegados a las brillantes monedas de oro en las manos de Shifen. Con un ligero movimiento de su delicado dedo, las monedas de oro volaron a su bolsillo. Interiormente, Shifen la apagó. Dado que se trata de un depósito de seguridad, ¿por qué se embolsa el dinero en lugar del administrador de la torre de observación de estrellas? Como si hubiera leído los pensamientos de Shifen, Charlene sonrió levemente mientras sacaba un emblema de Lunargenta y se lo clavaba en el pecho. Las palabras grabadas en este emblema de Lunargenta fueron administrador de la torre de observación de estrellas, maldición. ¿Cuántos trabajos tiene? Cuando Shifen vio el emblema de Lunargenta en el pecho de Charlene, Shifen entendió una cosa. Nunca volvería a ver esos 500 de oro. Ni siquiera había un rastro de esperanza de recuperar su dinero. En cuyo caso, no solo había pagado un depósito de seguridad, sino una tarifa de entrada. Además, era una tarifa de entrada de 500 gold, HMPH. Pequeño muñeco, ¿realmente pensaste que te mentiría? Charlene golpeó el emblema de Lunargenta en su pecho, riéndose. Muy bien, vámonos, entonces. Suspirando impotente, Shifen siguió a Charlene por el pabellón. En cuanto a la espada en la piedra, no sería demasiado tarde para pedir la ayuda de Charlene después de aceptar su búsqueda.
El segundo piso del pabellón de la Luna Llorona consistía en un único corredor ancho con muchas habitaciones bien cerradas. Parecía un complejo de apartamentos. Masivas puertas de piedra se alzaban al final del corredor. Numerosas imágenes fueron talladas en las puertas de piedra, y cada imagen tenía su propio significado e historia. Charlene señaló hacia las distantes puertas de piedra, sonriendo mientras decía: más allá de esas puertas se encuentra el secreto más profundo de la torre de observación de estrellas. ¿Quieres entrar y echar un vistazo? ¿Puedo? Shifen siempre había sentido curiosidad por la torre de observación de estrellas. En el dominio de Dios, cualquier monumento que sobrevivió a la era antigua era un tesoro masivo, sin mencionar un monumento que había sobrevivido a la gran destrucción. Si un jugador pudiera explorar los secretos ocultos más allá de esas puertas de piedra, su camino hacia la divinidad definitivamente sería mucho más fácil. Desafortunadamente, Shifen no había sido lo suficientemente fuerte en el pasado, y simplemente no se había calificado para explorar los secretos más allá de esas puertas. Por supuesto no. Debo recordarle que, sin suficiente fuerza, es mejor no saber ciertas cosas. Justo como abriste la entrada al abismo sin fin. Ahora, no solo llevas un estigma en tu cuerpo, sino que también planeas reunir los 7 tesoros. Estás buscando que te maten. ¿Sabes cuántos años ha pasado el templo del dios de la guerra tratando de reunir esos tesoros? Mientras tanto, ni siquiera has obtenido tu clase de nivel 1. ¿Crees que incluso es posible para ti lograr algo que el templo del dios de la guerra no puede? Solo están tratando de, olvídalo. Hay algunas cosas que es mejor que no sepas. Charlene suspiró mientras miraba a Shifen, emociones como lástima e ira llenaron sus ojos. De repente, Shifen se dio cuenta de que Charlene era un PNJ único. Ya no era solo una cuestión de alta inteligencia. Charlene era casi humana. Después de lo cual, Charlene llevó a Shifen a su propia habitación. La habitación de Charlene era muy simple. Además de un lugar para descansar, las estanterías cubrían el resto de su habitación. Raros, libros antiguos llenaron los estantes, todo lo cual normalmente sería imposible de encontrar en otro lugar. Siéntate. Charlene hizo un gesto con el dedo. En el momento siguiente, una silla de madera apareció detrás de Shifen. Te he llamado aquí porque tengo algo que necesito que hagas por mí. Las personas como yo no pueden completar esta tarea en particular. Solo las personas bendecidas por el cielo como tú pueden lograrlo. Sin embargo, esta tarea es extremadamente peligrosa. ¿Lo aceptarás? Por supuesto, si lo haces, puedo darte la oportunidad de obtener un legado avanzado. Esto ayudaría enormemente a su crecimiento en el futuro. Si puedes completar esta tarea, incluso puedo convertirte en el señor de una ciudad. Tendrás tu propio feudo. Las palabras de Charlene sorprendieron a Shifen en un silencio. ¿Podría obtener un legado avanzado simplemente aceptando la misión? Además, si podía completar la búsqueda, incluso podría convertirse en el señor de una ciudad. ¿Qué rango era esta búsqueda? Sistema. ¿Desea aceptar la búsqueda desconocida de Charlene? Parece que no sabré nada sobre la búsqueda si no la acepto. Shifen sintió incertidumbre cuando vio la expresión grave de Charlene y la búsqueda desconocida. Shifen fue muy claro acerca de la ley de hierro del dominio de Dios. Cambio equivalente. Cuanto mayor sea el riesgo, mayor será la recompensa. El legado avanzado por sí solo no era un asunto trivial, y mucho menos la recompensa de convertirse en el señor de una ciudad. Aunque podía darse el lujo de ignorar el legado avanzado, la recompensa era algo que no podía ignorar. La oportunidad rara vez toca 2 veces. Era ahora o nunca. El término convertirse en el señor de una ciudad no significaba que a los jugadores se les permitiría tomar el control de una ciudad controlada por NPC como White River City. Para empezar, estas ciudades NPC nunca aceptarían la regla de los jugadores. Cuando Charlene habló de convertirse en el señor de una ciudad, significaba que recompensaría a Shifen con su propio feudo, calificándolo para establecer su propia ciudad. Normalmente, cuando un gremio deseaba establecer su propia ciudad, primero tendría que capturar una ciudad no gobernada por ningún reino o imperio. La segunda opción era comenzar desde cero y establecer una ciudad desde cero. Sin embargo, eso fue mucho más difícil, y los recursos necesarios también serían varias veces mayores que si el gremio acabara de capturar una ciudad. En el lado positivo, el gremio podría determinar la ubicación y las ventajas geográficas de la ciudad. Mientras tanto, una vez que obtuvieron una ciudad, un gremio tendría que desarrollar la ciudad durante un largo periodo antes de que pudiera convertirse en una ciudad.
Además, las condiciones para que la promoción de una ciudad se convirtiera en ciudad eran numerosas y muy exigentes. Sin embargo, la recompensa de Charlene permitiría a Shifen establecer una ciudad directamente, eliminando muchos de los desafíos que uno normalmente enfrentaría. Capítulo 378. Corona Inmortal. Una ciudad completamente bajo su control. Este fue un sueño para Zero Wing. Shifen había liderado una vez Shadow, un gremio que poseía 10 ciudades-estado, por lo que sabía lo valiosas y grandes que eran las ventajas de poseer su propia ciudad. Aunque Zero Wing se estaba desarrollando bien en este momento, su falta de una fuente estable de ingresos para los créditos fue un gran defecto. Otros gremios de primera y segunda clase contaban con el apoyo de corporaciones ricas. Estas corporaciones proporcionarían fondos a sus gremios asociados, permitiendo que estos gremios se desarrollen constantemente sin preocuparse por la escasez de créditos. Aunque Shifen tenía muchas formas de ganar monedas en el dominio de Dios, no fue fácil apoyar un gremio solo con monedas. Además, junto con el desarrollo del gremio y la afluencia de nuevos miembros, su demanda de monedas también aumentaría. Convertir grandes sumas de monedas en créditos no era un plan adecuado a largo plazo para desarrollar un gremio. Sin embargo, sería una historia diferente si Shifen poseyera una ciudad propia. ¿Por qué las grandes corporaciones estaban dispuestas a invertir tantos créditos en un gremio? ¿No fue para ganar dinero? Sin embargo, ¿cómo iban a ganar dinero? La respuesta fue una ciudad autónoma establecida por los jugadores. Si un gremio poseyera una ciudad autónoma, podría comenzar a buscar inversores para alquilar tiendas y demás en su ciudad. A través de estos inversores, el gremio podría ganar una gran cantidad de créditos y monedas, resolviendo así los problemas del desarrollo futuro del gremio. Por lo tanto, Shifen estaba decidido a obtener los derechos para establecer su propia ciudad. Incluso si tuviera que pagar un precio enorme en el proceso, lo haría. Después de un momento de silencio, Shifen respondió. Lady Charlene, acepto sus condiciones. Bueno. Realmente no elegí a la persona equivocada. Como has acordado, el contrato entre nosotros se establecerá a partir de este momento en adelante. Charlene asintió y sacó una runa plateada en el aire. Luego imprimió la runa en el dorso de la mano de Shifen y dijo. Este es un sello espiritual, y puede usarse para absorber almas inmortales. Lo que quiero que hagas es recolectar 10,000 almas inmortales. ¿Recoger almas inmortales? Dijo Shifen, incapaz de reprimir su sorpresa. ¿Quieres que mate a 10,000 personas bendecidas por el cielo? Cuando los NPC hablaban de individuos bendecidos por el cielo, se referían a los jugadores. Los jugadores eran existencias inmortales en el dominio de Dios, y podían resucitar infinitamente a costa de algunos niveles y exp. Todo esto se debió a que las almas de los jugadores eran inmortales. Mientras tanto, Shifen solo pudo obtener el alma inmortal del cadáver de un jugador. Además, Shifen necesitaba cumplir algunos requisitos antes de poder absorber el alma inmortal de otro jugador. Primero, no podía ser 5 niveles más alto o más bajo que el jugador objetivo. En segundo lugar, necesitaba matar al jugador objetivo personalmente. Por último, tras la muerte del jugador objetivo, la distancia entre Shifen y el jugador no podía exceder las 10 yardas. Si no cumple con alguna de estas condiciones, no absorberá el alma inmortal del jugador. Para los PNJ del dominio de Dios, absorber las almas inmortales de los individuos bendecidos por el cielo era un tabú. Si se descubriera que Shifen lo hacía, nadie, NPC o jugadores, se detendrían de matarlo. En cuanto a por qué los jugadores intentarían matar a Shifen también, fue porque a cualquier jugador que perdiera sus almas inmortales se le prohibiría iniciar sesión en el juego durante mucho tiempo. Fue un castigo más severo que la pena de muerte. Por lo tanto, no había margen de maniobra para Shifen si lo atrapaban en el acto. Nunca pensé que sabría sobre las almas inmortales. Eso es correcto. Exijo que mates a individuos bendecidos por el cielo y que recojas sus almas inmortales, dijo Charlene, un poco sorprendida de que Shifen realmente supiera sobre las almas inmortales. Sin embargo, ella no había planeado ocultar este hecho, para empezar. Sé que te estoy haciendo las cosas muy difíciles al solicitar tal cosa, pero no podemos reparar la corona inmortal sin almas inmortales. La corona inmortal fue originalmente un artefacto divino usado para suprimir a todos los seres malvados. Sin embargo, la corona se dañó la última vez que se usó para suprimir el abismo sin fin.
Mientras tanto, la torre de observación de estrellas ya ha recolectado los otros materiales necesarios para reparar la corona inmortal, y en este momento, solo nos faltan las almas inmortales. Inicialmente, te llamé aquí para ayudarme a recolectar almas inmortales gradualmente. Sin embargo, no había esperado que el abismo sin fin escapara tan pronto. El abismo sin fin es simplemente demasiado poderoso. Sin la corona inmortal, no tenemos ninguna posibilidad de resistir la invasión del abismo sin fin. Desde que comenzó este flagelo, naturalmente, tendrá que asumir la responsabilidad. Para reparar la corona inmortal rápidamente, necesitamos una gran cantidad de almas inmortales. Sin embargo, no quiero que otros sepan esto, así que no tengo más remedio que pedirle que complete esta tarea usted mismo. La matriz mágica que mantiene el abismo sin fin en su lugar no durará mucho. Según mi estimación, durará otros 3 meses. En 3 meses, no tendremos más remedio que enfrentar el abismo sin fin directamente. Por lo tanto, debes recolectar 10,000 almas inmortales dentro de ese tiempo. Sin embargo, no será fácil, por eso te pedí que me encontrarás aquí. Hay muchos legados dentro de la torre Stargazing. Mientras puedas pasar la prueba de uno de esos legados, te será mucho más fácil recolectar las almas inmortales. Sistema. Has aceptado la Epic Eden Quest Immortal Crown. Detalles de la misión. Debes recolectar 10,000 almas inmortales en 3 meses. Si no lo hace, su alma será maldecida y se le impedirá iniciar sesión en el dominio de Dios durante un mes. Además, su alma entrará en un estado debilitado durante 3 meses, disminuyendo sus atributos en un 90% durante este periodo. La cabeza de Shifen comenzó a doler después de leer esta notificación de búsqueda. En pocas palabras, el fracaso significaba el infierno. Fracasar en esta búsqueda sería un duro golpe. Si no pudiera iniciar sesión en el dominio de Dios durante un mes, ¿hasta qué punto se retrasaría? Además, incluso después de que pudiera volver a iniciar sesión en el dominio de Dios, con todos sus atributos disminuidos en un 90%, ¿cómo se suponía que iba a jugar el juego? Con su nivel actual, ya califica para aceptar un legado avanzado. ¿Va a probar el legado avanzado en este momento o desea desafiarlo después de tomarse un tiempo para prepararse? Preguntó pacientemente Charlene mientras observaba a Shifen. Oh, debería recordarte que los legados avanzados son extremadamente preciosos. Incluso con mi estado, solo puedo darte una oportunidad. Debes tener cuidado. Si no estás seguro de tener éxito, es mejor desafiarlo en otro momento. La prueba de un legado avanzado no es menos difícil que una Epic Quest. Si crees que un legado avanzado será demasiado difícil para ti, puedo ofrecerte un legado intermedio. No solo disminuirá la dificultad, sino que también tendrá 3 oportunidades para completarla. Charlene explicó las opciones con paciencia. Shifen entendió sus intenciones. En el dominio de Dios, un cambio de clase era el equivalente a obtener el legado de una clase de niveles superiores. Mientras tanto, la mayoría de los jugadores en el dominio de Dios normalmente recibirían su búsqueda de cambio de clase de la asociación de clase en su ciudad respectiva. Al hacerlo, los jugadores estarían desafiando legados básicos. Los legados intermedios estaban un rango por encima de los legados básicos. Los legados intermedios eran relativamente raros en el dominio de Dios, y normalmente, estos legados permitían a los jugadores obtener una clase oculta común. Los legados avanzados eran un rango más alto. Los legados avanzados eran extremadamente raros, y los jugadores podían enfrentarse a una clase rara y oculta. Astromancer era una de estas clases raras y ocultas. Los legados máximos fueron un rango más alto que los legados avanzados. En el dominio de Dios, los legados pico eran como las plumas de Fénix. Incluso la torre de observación de estrellas no debería poseer tal legado. En la década de Shifen jugando al dominio de Dios, solo había visto a unas pocas personas obtener legados de los picos. Después de pensarlo un poco, Shifen dijo con seriedad. Lady Charlene, ¿puedo pasar esta oportunidad a otra persona? Para Shifen, un legado avanzado tenía poca importancia. Después de todo, él poseía la espada en la piedra, un objeto legado que contiene un legado máximo. ¿Cómo podría renunciar a un Peak Legaki para aceptar un Advanced Legaki? Capítulo 379. Despertar. La pregunta de Shifen sorprendió a Charlene. Miró a Shifen, con sorpresa en sus hermosos ojos. ¿Qué eran los legados avanzados? Una persona bendecida por el cielo solo podría encontrar una oportunidad como esta si tuviera suerte. Nunca encontrarían un legado avanzado al buscar solos.
Incluso si uno tratara de intercambiar 10 artículos épicos, nunca podrían permitírselo. Incluso ella, la gerente de la torre Stargazing, había pagado un precio enorme para obtener esta oportunidad de desafiar un legado avanzado. Sin embargo, Shifen quería dar esta preciosa oportunidad a otra persona. Los legados de la torre de observación de estrellas no se pueden pasar a otros. Si no deseas aceptar el legado, puedo darte un objeto épico como compensación, dijo Charlene, sacudiendo su cabeza. Las palabras ítem épico eran tentadoras. Sin embargo, Shifen no estaba satisfecho. Lady Charlene, ¿puedo cambiar el legado avanzado por un favor de usted? Preguntó Shifen una vez más. ¿Un favor? Charlene sonrió. Riéndose entre dientes, ella dijo. Pequeño tonto, ¿sabes lo valioso que es un legado avanzado? ¿Y quieres cambiarlo por un favor? No me digas que quieres que la hermana mayor. Al mirar las sonrojadas mejillas de Charlene, el sudor corrió por la frente de Shifen. A toda prisa dijo. No te hagas una idea equivocada. No debes malinterpretarme. Solo quiero que despiertes un artículo para mí. Solo las clases de nivel 4 pueden despertarlo. ¿Despertar un objeto? Charlene estaba repentinamente interesada. Luego se centró en Shifen, escaneando minuciosamente su cuerpo de arriba a abajo. Sus ojos se abrieron de sorpresa cuando su mirada aterrizó en la bolsa que colgaba de la cintura de Shifen. Con una risa burlona, ella dijo. No veo nada en tu cuerpo que deba ser despertado, sin embargo. No puedes pedirme que despierte a ese dragón marchito que cuelga de tu cintura, ¿verdad? Según el comentario de Charlene, Shifen finalmente había confirmado algo. Charlene pudo ver el contenido de su bolso. Así era como Charlene siempre podía estrujarlo cada vez que se encontraban. ¿Ella no lo ha descubierto? Shifen sintió que algo andaba mal cuando vio la sonrisa ridícula de Charlene. Como podía ver el contenido de su bolsa, ¿por qué no descubrió el extraordinario poder dentro de la espada en la piedra? Si un jugador de nivel 0 como él pudiera verlo, ¿cómo podría un gran oficial divino de nivel 4 no? Por lo tanto, Shifen sacó la espada en la piedra de su bolso. Charlene, que todavía se había estado riendo entre dientes, inmediatamente se puso serio al aparecer la espada en la piedra. Ella ya no se reía. Emociones indescriptibles brillaron en sus ojos mientras fijaba su mirada en la espada cubierta de cristal en las manos de Shifen. Charlene reaccionó como si la espada en las manos de Shifen hubiera aparecido repentinamente de la nada. ¿Qué es esto? En realidad escapó a la detección de mis ojos de Dios. Charlene se sorprendió momentáneamente. Incluso mientras miraba directamente la espada, sus ojos de Dios no podían discernir ninguna información. Era como si la espada ante ella no existiera. Eyes of God era un hechizo de detección avanzada de nivel 3, e incluso los objetos legendarios no podían escapar de su detección. Sin embargo, la espada en la piedra en realidad, ¿puedo echarle un vistazo más de cerca? Preguntó Charlene, su curiosidad llegando a su punto máximo. Shifen no rechazó la solicitud de Charlene, entregándole la espada en la piedra. En el momento en que Charlene recibió la espada, inmediatamente lanzó una docena de hechizos en rápida sucesión. Cada vez que uno de sus hechizos se desvanecía, la expresión de Charlene se volvía un poco más seria. Asombroso. Parece que tendré que usar mis verdaderas habilidades. Charlene sonrió. De repente, una cantidad aterradora de mana brotó de su cuerpo, y en el siguiente instante, el dominio de luz sagrada de Charlene había devorado la habitación. Simultáneamente, dos conjuntos mágicos dorados aparecieron tanto en el techo como en el piso. Shifen inmediatamente sintió que su cuerpo se volvía pesado, el mana en la habitación lo dejó inmóvil. El dominio de la luz sagrada de Charlene era mucho más fuerte que el Skipiercer de nivel 4 que Weisman había usado contra el asesino mecánico. En este momento, Shifen finalmente se había dado cuenta de lo poderoso que era Charlene. No era de extrañar porque ella podría ofrecerle casualmente las calificaciones para establecer su propia ciudad. Sin embargo, Charlene no había terminado después de convocar la doble matriz mágica, ya que sus manos continuamente dibujaban línea tras línea de runas divinas en el aire. Después de un breve momento, la doble matriz mágica se convirtió en una matriz mágica cuádruple, antes de convertirse finalmente en una matriz mágica 6 veces mayor. En este momento, las matrices mágicas cubrían los 6 lados de la habitación de Charlene. El Tier 4 Skipiercer que Weisman había usado solo requería una matriz mágica cuádruple para canalizarlo. Sin embargo, el hechizo que Charlene canalizó ahora requería una matriz mágica 6 veces mayor. Por lo menos, el hechizo de Charlene debería ser un hechizo PEAT Tier 4.
Aunque Shifen no sabía lo que Charlin estaba tratando de hacer, se sintió increíblemente afortunado. Parecía que pedirle a Charlin que lo ayudara era la opción correcta después de todo. Si Charlin pudiera convocar una matriz mágica tan poderosa, su posición en la torre de observación de estrellas debería ser relativamente alta. Incluso podría invitar a 3 PNJ de nivel 4 para ayudarlo a despertar la espada en la piedra. En este momento, las runas que Charlin dibujó se filtraron en la piedra en la espada, que flotaba en el aire. Después de que pasaron otros minutos, las divinas runas doradas se separaron de la piedra en la espada y volaron hacia la palma de Charlin, formando una bola dorada. Después de lo cual, los conjuntos mágicos desaparecieron de la habitación, y la piedra en la espada aterrizó en la mano de Charlin una vez más. Sin embargo, Charlin no le prestó atención a la espada en la piedra. En cambio, enfocó la bola de runas divinas, aparentemente estudiándola. ¿Cómo podría ser esto? Charlin murmuró con absoluta incredulidad. Ni siquiera la evaluación divina, un hechizo PA Tier 4, puede analizar esta espada. Pensar que tienes un artículo así, realmente te he subestimado. Incluso después de agotar todas las opciones que tengo, todavía no puedo descubrir nada sobre este artículo. ¿Cómo supiste que esto requiere clases de nivel 4 para despertarlo? Preguntó Charlin. Para entonces, había renunciado por completo al análisis de la piedra en la espada. Yo, Shifen se preguntó lo mismo. Simplemente he usado Omnisciente y es. Charlin no pudo descubrir ni siquiera información básica sobre la espada en la piedra. ¿Qué tipo de artículo era este? ¿Ojos omniscientes? Imposible. No pude analizar la espada incluso cuando intenté usar los ojos de Dios. Charlin sacudió la cabeza, ligeramente sorprendida por la respuesta de Shifen. Sin embargo, de repente pensó en una posibilidad. No me digas que tienes un estigma dorado. Shifen asintió. No es de extrañar. Charlin reveló una leve sonrisa. ¿Por qué no me lo dijiste antes, pequeño muñeco? En todo el dominio de Dios, los ojos omniscientes de los estigmas dorados son solo inferiores a los ojos de la verdad. Realmente no esperaba que el templo del dios de la guerra fuera tan generoso como para darte un estigma dorado. Dime entonces. ¿Cuáles son las condiciones para despertar este objeto? Preguntó Charlin mientras señalaba la espada en la piedra. Se necesitan 21 piedras de maná y 3 clases de nivel 4 para despertar el poder que duerme dentro de esta espada. Shifen recitó la información que pudo ver usando los ojos omniscientes. Pequeño tonto, no me digas que tienes 21 piedras de maná dentro de esa bolsa tuya. Incluso la hermana mayor aquí no tiene tantos de ellos. Los ojos de Charlin brillaron mientras miraba a Shifen. Estirando su mano de jade, ella dijo. Entonces, fuera con ellos. Esto, solo tengo 21 piezas. Shifen entró en pánico instantáneamente. ¿Por qué tipo de persona me tomas? Charlin puso los ojos en blanco al ver la precaución de Shifen. Luego dijo. Relájate. No te voy a robar. Solo quiero despertar el poder dentro de esta espada. Se necesitan 3 clases de nivel 4 para despertar esta espada, recordó Shifen, poco dispuesto a entregar las piedras de mana. Lo sé. Sin embargo, ¿crees que las potencias Tier 4 tienen el tiempo y la energía para ayudarte? Dijo Charlin, disgustada. Esta espada no es un asunto trivial. Afortunadamente me conociste. De lo contrario, incluso si encontrarás 3 potencias de nivel 4, no te ayudarían. Sus respuestas no cambiarían incluso si les ofreces a cada uno de ellos un objeto legendario fragmentado. Capítulo 380. Destructor de la inmortalidad. ¿No me ayudarán incluso si les ofrezco a cada uno un objeto legendario fragmentado? Shifen se sorprendió. No creía que Charlin estuviera mintiendo. Había presenciado personalmente lo extraordinaria que era la espada en la piedra. Incluso Charlin, un gran oficial divino de nivel 4, no pudo descubrir sus secretos. Mientras tanto, solo había obtenido los estigmas dorados debido a la suerte. De lo contrario, nunca habría sabido que la espada en la piedra era un objeto heredado. Afortunadamente, hice el viaje aquí. De lo contrario, habría perdido mi oportunidad. Shifen celebró internamente su suerte mientras miraba la espada en la piedra. Originalmente, Shifen había pensado que solo necesitaba contratar a 3 NPC de nivel 4 para ayudarlo. Ahora, parecería que incluso si encontrara 3 potencias NPC de nivel 4, no habría ningún precio que pudiera pagar para obtener su ayuda. Sin embargo, según Charlin había dicho, incluso si pudiera pagar el precio, aún no podía despertar el poder dentro de la espada en la piedra. Muy bien, comencemos.
Yo también quiero ver qué tipo de artículo es este. Pequeño muñeco, retrocede. Charlene estaba muy interesada en la espada en la piedra en este momento. Después de decir eso, Charlene lanzó las 21 piedras de maná al aire y comenzó a cantar un encantamiento. Las 21 piedras de maná de repente se separaron y volaron en todas las direcciones. Afortunadamente, la habitación de Charlene era lo suficientemente grande. Después de que las piedras de maná volaron 20 yardas, se detuvieron de inmediato, flotando en el aire. Las piedras de maná comenzaron a girar lentamente. En el momento siguiente, una luz blanca plateada brilló bajo sus pies. Shifen se distanció de inmediato del conjunto mágico que apareció, observando en silencio desde lejos. A medida que las 21 piedras de maná flotantes giraban, la espada en la piedra flotaba en el centro de la matriz mágica. Charlene entonces gritó. Maná densamente sofocante llenó la habitación, zumbando. Como si no pudiera soportar esta inmensa presión, las 21 piedras de maná inmediatamente se hicieron añicos y formaron nubes de humo gris que fluyeron hacia la espada en la piedra. Cuando la espada en la piedra absorbió por completo una de las piedras de maná, el objeto heredado emitió un sonido sordo que parecía un latido cardíaco. Shifen incluso se preguntó si sus oídos le estaban jugando una mala pasada al principio. Sin embargo, a medida que más piedras de maná se fusionaron con la espada, los golpes se hicieron mucho más fuertes y poderosos. Era como si las piedras de maná desintegradas estuvieran despertando a una antigua bestia de su profundo sueño. Sin embargo, a medida que Mana Stones continuó a la deriva hacia la espada, Charlene, que actualmente se encontraba dentro del conjunto mágico, se debilitó. Para cuando la séptima Mana Stone se fusionó con la espada, Shifen podía sentir claramente que solo quedaba la mitad del aterrador mana que llenaba la habitación. En este momento, Charlene también se había debilitado enormemente. Cuando la 14ª piedra de maná se fusionó con la espada, Charlene comenzó a palidecer. Cuando la 21ª y última Mana Stone se fusionó con la espada, Charlene titubeó. Una suave brisa podría hacerla caer al suelo. En este momento, Shifen finalmente se dio cuenta de que no era fácil despertar la espada en la piedra. Canalizar una única matriz mágica había debilitado a una potencia de nivel 4 a tal grado. No era de extrañar por qué Charlene había dicho que ninguna potencia de nivel 4 estaría de acuerdo en ayudarlo, incluso si le ofrecían un objeto legendario fragmentado. El poder de Charlene sorprendió a Shifen. Ella había logrado completar una tarea que requería 3 clases de nivel 4. Su fuerza era simplemente demasiado aterradora. ¿Quién es ella? Shifen sintió curiosidad por la identidad de Charlene. Era imposible que un NPC ordinario creciera tan rápido. Además, de vuelta en la tumba de Dios, Shifen vio a una mujer que se parecía exactamente a Charlene. Aunque la fuerza de Charlene no podía competir con la de esa mujer dormida, el aura que emitían las dos se sentía exactamente igual. La intensidad era la única diferencia. Mientras Shifen reflexionaba sobre la identidad de Charlene, el ritual del despertar había llegado a su fin. La matriz mágica plateada que cubría el piso desapareció. ¡Bum! La espada en la piedra flotando en el aire cayó repentinamente, la mitad de su espada se hundió en el suelo. Agudo. Charlene, que actualmente estaba inestable por el drenaje de mana, no pudo contener su sorpresa cuando vio que la hoja se deslizaba suavemente por el suelo. Ni siquiera la gran destrucción había logrado destruir la torre de observación de estrellas. Los materiales más fuertes y de más alta calidad habían entrado en la construcción de este monumento. Las matrices mágicas reforzaron aún más el edificio. Un golpe a toda potencia de un emperador de espadas de nivel 4 armado con una espada legendaria clasificada ni siquiera podía arañar el piso. Sin embargo, la espada flotante en la piedra se hundió sin esfuerzo en el bosque. Por ahora, el cristal transparente que encierra la espada había desaparecido por completo. Solo quedaba una espada con empuñadura y guarda doradas, con una hoja que era tan pura y clara como un diamante. Imposible. Esto es en realidad, el destructor de la inmortalidad. Charlene se quedó boquiabierta cuando leyó la información de la espada en la piedra, que ahora era completamente visible. Destructor de la inmortalidad. Una creación nacida de la naturaleza, que contiene un poder sin igual. Aunque fue muy dañado durante la guerra entre los dioses antiguos, había absorbido algunos de sus poderes. Si uno puede dominar esta espada, obtendrá un rastro de los poderes de los dioses antiguos. Restricción de clase. Berserker y Swordsman. Destructor de la inmortalidad. Shifen estaba perplejo. Nunca había escuchado este nombre antes.
Al leer la introducción del artículo, aparentemente, su origen fue bastante sorprendente. Los dioses antiguos en realidad habían usado esta arma. Shifen sabía un poco sobre los dioses antiguos. Los dioses antiguos nacieron de la naturaleza y tenían el poder de diezmar el cielo y la tierra. Incluso las clases del dominio de Dios clasificadas en el nivel 6 no eran más que hormigas que un dios antiguo. Eran prácticamente invencibles. Sin embargo, todos estos dioses antiguos habían perecido en la Gran Guerra Antigua. Debes tener suerte para desafiar el cielo. No es de extrañar que no quisieras un legado avanzado. Charlene sonrió. Luego explicó. El destructor de la inmortalidad es uno de los 10 grandes artículos del legado de los santos en los registros antiguos. Además, el legado es único. Ni siquiera el Peak Legaki de la Stargazing Tower puede competir con él. ¿10 grandes legados santos? Shifen estaba perdido. Los legados más altos de los que había oído hablar en el pasado eran los legados Pico. Esta era la primera vez que oía hablar de los 10 grandes legados santos. Yo también solo leí sobre los 10 grandes legados de los santos. Hoy es la primera vez que veo uno en persona. Sin embargo, no conozco ningún detalle sobre ellos. Aún así, te recordaré que no menosprecies a estos santos legados. Un Peak Legaki ya es tan difícil como una Legendary Quest. Por lo menos, el juicio de 10 grandes legados santos debería ser igual de difícil. Si no está seguro de tener éxito, no debe intentar imprudentemente desafiarlo. Puede perder la vida, incluso si es una persona bendecida por el cielo. Charlene estaba extraordinariamente seria cuando miraba a Shifen, incluso más grave que cuando le daba la búsqueda de la corona inmortal a Shifen. Cuando habló de la muerte, incluso se detuvo por un momento. Shifen podía discernir claramente la amabilidad en el tono de Charlene, y él también sabía lo peligroso y difícil que sería el juicio de un Saint Legaki. La ley del dominio de Dios de intercambio equivalente se mantuvo en todas partes. Naturalmente, había peligro en desafiar el juicio de un legado. Tome los legados básicos, por ejemplo. Si un jugador no logra despejar la prueba de un legado básico, perdería 3 niveles, se debilitaría durante 3 días y se le prohibiría volver a aceptar la prueba durante 10 días. Mientras tanto, la pena por fallar un legado intermedio fue mucho más severa. Los jugadores perderían 5 niveles, se debilitarían durante 7 días, se les prohibiría aceptar la prueba durante 20 días y perderían permanentemente una pequeña porción de sus atributos. Para legados avanzados y legados pico, Shifen estaba 90% seguro de que podía completar un legado avanzado. En cuanto a un Peak Legaki, Shifen tenía alrededor del 50% al 60% de certeza de éxito. Sin embargo, el legado que esperaba ansiosamente resultó ser uno de los 10 grandes legados santos. Shifen nunca había oído hablar de un Saint Legaki, por lo que no estaba muy seguro de que también le iría. Fin del capítulo.